Hoy tenemos la suerte de contar con el secretario de Estado de Sanidad, don Javier Padilla, aquí en Barcelona, y acompañados por representantes de instituciones públicas de Cataluña, así como por directivos de los sectores de la sanidad, la industria farmacéutica y el sector biosanitario, y también por empresas vinculadas al ámbito de los servicios y las tecnologías de la salud. Muchas gracias, Javier, por participar de nuevo en Executive Forum. Ya hemos estado con él en distintos foros, aquí en Madrid y en Barcelona, y él nos va a hablar sobre el presente y el futuro del Ministerio de Sanidad. Quiero agradecer de modo especial a las dos empresas que nos acompañan en la celebración de este desayuno. En primer lugar, a los Laboratorios Ferrer, una compañía farmacéutica internacional con sede en Barcelona, enfocada en el desarrollo de medicamentos innovadores para enfermedades graves y poco tratadas, especialmente en áreas como neurología y enfermedades pulmonares. Gracias que quiero personalizar en don Albert Cortada, Country Manager de Laboratorios Ferrer, que hoy nos acompaña. Y también gracias a Novo Nordisk, empresa global de origen danés, especializada en el tratamiento de la diabetes, así como en enfermedades raras y trastornos hormonales, destacándose por su liderazgo en terapias basadas en insulina y biotecnología. Agradezco a doña Silvia Meige, directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Novo Nordisk, su presencia en este acto. Y antes de cederles el turno de palabra a ellos, me gustaría presentar brevemente al conferenciante de hoy, don Javier Padilla. Su trayectoria abarca la medicina, la política y la gestión pública, combinando la cercanía del médico vocacional con el rigor del gestor y la determinación del político comprometido. Javier Padilla es licenciado en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. También ha realizado formación de posgrado en Salud Pública y Economía de Salud. El doctor Padilla ejerció durante varios años como médico de familia en varios centros de atención primaria de Madrid, conociendo de primera mano las necesidades de pacientes y profesionales. En política ha aportado su experiencia sanitaria, primero como asesor en el Congreso de los Diputados y después como diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, donde ha sido portavoz de Sanidad y donde ha defendido una sanidad pública fuerte y equitativa. Actualmente es uno de los referentes sanitarios de Sumar, plataforma de progreso en la que forma parte de la Ejecutiva Nacional. Desde el año 2023, desde noviembre del año 23, ocupa el cargo de secretario de Estado de Sanidad y desde el Ministerio ha impulsado iniciativas claves para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, ha liderado un plan para mejorar la atención primaria y la salud mental con 229 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas y han promovido un pacto de Estado por la salud mental que aborde de forma consensuada los retos del bienestar emocional. Estos esfuerzos reflejan una visión integradora basada en el consenso, orientado a lograr reformas duraderas en la sanidad pública. En resumen, Javier Padilla aúna las tres dimensiones de un servidor público. Como médico, conoce la realidad asistencial. Como político, defiende la sanidad pública. Y como gestor, convierte esa visión en políticas concretas. Su combinación de experiencia, conocimiento técnico y compromiso social lo ha convertido en un referente de la sanidad española, reconocido por su profesionalidad cercana y su empeño en mejorar la salud de todos. Muchas gracias, secretario, de nuevo, por acompañarnos esta mañana y a continuación tiene el turno de palabra los representantes de los laboratorios que hoy nos acompañan. En primer lugar, como decía, hablará don Albert Cortada, Country Manager de Laboratorios Ferrer, y después de él hablará doña Silvia Meige, directora de Acceso al Mercado de Novo Nordisk. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias, César, de nuevo, por la oportunidad de poder estar patrocinando este desayuno. Desayunos creo que se están convirtiendo en referente y ya se puede ver con la asistencia, tanto presencial o online, el interés que generan. Un placer, Silvia, también compartir este desayuno contigo y sobre todo Javier. Yo sigo a Javier desde hace ya bastante tiempo, sus publicaciones. Yo creo que es una persona con una visión impresionante, transformadora y muy valiente, también hay que decirlo. Y yo creo que esas publicaciones, esa transmisión de sus ideas, pues nos ilumina a muchos y nos inspira, ¿no?, para poder también entender mejor pues, las tendencias y cómo se mueve la sanidad en España. Por mi parte, nada, solo unas palabras para introduciros a Ferrer. César ha hecho una breve explicación. Seguramente todos conocéis la compañía, 75 años en breve cumplirá desde su fundación. Una de las compañías
quizás un poco peculiares ya hoy en día, porque sigue siendo una compañía familiar. Y eso también hace que pues tengamos una independencia y unas características que nos permiten también a veces entender las cosas de una forma un poquito diferente al resto, ¿no? César comentaba la apuesta que estamos haciendo actualmente por enfermedades poco prevalentes en los ámbitos sobre todo respiratorio y neurológico, que viene también derivada de una coherencia con nuestra visión del mercado y de lo que tiene que hacer la compañía. Nosotros nos gusta decir que luchamos por la justicia social con nuestro negocio. Antes comentaba con Javier, podríamos estando haciendo zapatos y eso no cambiaría, seguiríamos haciendo lo mismo. Nos gusta pensar que eso es lo que buscamos, que eso es lo que queremos conseguir y que también el negocio farmacéutico al final es un fin para ello mismo. Es verdad que también el cómo desarrollamos ese negocio farmacéutico se puede hacer de forma más o menos alineada con ese propósito y es por eso que desde hace unos años nuestro foco estratégico ha ido virando y seguramente pues, ha cambiado mucho la Ferré que podíamos conocer hace 10 años de la que es hoy en día. Ese propósito social nos lleva a materializar también en nuestro día a día muchas acciones que transmiten también carácter a la compañía, ¿no? A través de sus fundaciones, a través de las propias acciones que los propios empleados, activistas de Ferré, en nombre del presidente, pues llevamos a cabo en nuestro día a día, ¿no? Eso hace que también nos guste hablar mucho de hechos, ¿no? Y por poner algún ejemplo, pues el más de un 50% de los beneficios de la empresa son donados cada año a fines sociales, cosa que pues, bueno, también al final pues, bueno, da un poco de consistencia a esas declaraciones o a esos grandes enumerados que a veces se realizan, ¿no? Pues bueno, nosotros intentamos demostrar que lo hacemos, así como todos los proyectos que tenemos de obra social, con cocinas, comedores sociales para gente sin recursos, becas donde promocionamos el talento joven de ámbitos desfavorecidos. Bueno, todas esas actividades pues al final generan un impacto real que nos gusta también pues, bueno, dar a conocer y que si puede servir para inspirar un poco pues, a otras compañías a intentar balancear mejor esa actividad empresarial y esa actividad social, pues bueno, mucho mejor que para nosotros, ¿no? Finalmente, también destacar que bueno, esas acciones, esos hechos que nos gusta comunicar, pues al final también pues bueno, a veces derivan en también algunas certificaciones que garantizan de forma objetiva externa que haces lo que dices, ¿no? Y también recientemente pues comentar que nos pudimos recertificar como empresa B Corp. B Corp es un movimiento mundial de empresas que creen que se puede hacer negocios de una forma diferente, que se puede balancear de forma equilibrada ese impacto social con la actividad empresarial, y en esa certificación nos certificamos ya como el laboratorio a nivel mundial con mejor calificación. Y no solo eso, sino que también nos certificamos como la cuarta empresa a nivel mundial de todos los países, de todos los sectores, con mejor calificación, lo cual también nos orgullece muchísimo porque no deja de ser un sello de calidad, no deja de ser una garantía de que lo que decimos que hacemos lo hacemos realmente, y por lo tanto también nos orgullece mucho poder el explicarlo y el comunicarlo y el lucir un poquito de ello. Así que nada, muchas gracias a todos y le paso la palabra a Silvia. Bueno, buenos días, buen día. Yo también quiero empezar mis palabras pues agradeciendo a Javier el hecho de que se haya trasladado aquí a Barcelona, también César por organizarlo, autoridades sanitarias locales, industria farmacéutica, otros asistentes, amigos que nos encontramos aquí. Realmente es un honor para nosotros, para mí, estar aquí en calidad de directora, que lo has comentado, de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Novo Nordisk. Y también para que conozcan un poquito de nuestra compañía. Tenemos ya 100 años de vida, somos daneses y básicamente nos dedicamos a lo que es descubrir, desarrollar y comercializar pues, innovación terapéutica, todo lo que son fármacos y también tecnología sanitaria que de alguna manera ayudan a los pacientes con enfermedades crónicas pues, a manejar mejor su enfermedad. Básicamente nos hemos dedicado en los últimos 100 años pues, al ámbito de la diabetes, que también se ha comentado.
y en las últimas 2 décadas a ampliar el conocimiento y también la investigación para poder traer alguna solución óptima a los pacientes que viven, a las personas que viven con obesidad. Bueno, nuestro compromiso realmente pivota en lo que es el desarrollo de la investigación clínica y también queremos avanzar en el conocimiento para así contribuir a la mejor salud de nuestra población y aportar nuestro granito de arena en lo que es la prevención, lo que es el diagnóstico y también, por supuesto, el tratamiento, para así que estos pacientes tengan los mejores resultados en salud. Queremos mejorar la vida de estos pacientes, pues eso, con nuestros avances científicos, y la agenda de los daneses verde también es muy importante, con lo cual lo queremos hacer desde el punto de vista de ser comprometidos con el medio ambiente. Aspiramos, y esto es una ambición, a curar la diabetes en el futuro. Y también queremos prevenir y vencer la obesidad, que sabemos que es una enfermedad que luego conlleva muchas otras enfermedades. También en el futuro queremos ser un jugador clave en lo que son el área cardiovascular y el sistema nervioso central, y estamos investigando precisamente para ello. Y bueno, yo creo que estamos muy satisfechos de estar hoy aquí, de poder impulsar pues, este almuerzo, este desayuno, que al final nos va a permitir escuchar de primera mano las prioridades del presente, pero también las del futuro del Ministerio de Sanidad. Así que, Javier, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, César, Albert, Silvia. Muchísimas gracias por organizar este desayuno y muchísimas gracias a todos y todas por haber aguantado además la tardanza. Es culpa nuestra por no saber por qué lado se sale en la estación de Sants. Y eso lo ha retrasado todo un poco. Digamos que 2 años después casi de iniciar en la Secretaría de Estado, uno podría tener un poco la tentación de convertir el desayuno en una especie de repaso de lo hecho, ¿no? De hablar de las 187 reuniones con diferentes actores del ámbito sanitario, de los 170 actos en los que hemos participado, 50 viajes con 23 en el extranjero, 49 entrevistas, de los 22 reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial, de los 16 reales decretos, de los 65 acuerdos del Consejo de Ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que más que hacer un repaso hacia atrás de lo ya hecho, lo suyo es hablar de lo que estamos haciendo ahora y de hacia dónde vamos a ir de cara a los próximos meses. El esquema que voy a seguir a la intervención va a ser de lo más pequeño y lo concreto a lo más global, es decir, del paciente y el profesional a la salud pública y al contexto geopolítico, pasando por la política farmacéutica entre medias. Creo que es casi un mantra, en muchas ocasiones muy manoseado, lo de que el paciente en el centro del sistema, etcétera, etcétera, pero creo que sí que en los últimos años se ha ido materializando en una cosa muy concreta, que es cómo avanzamos en la participación de los pacientes en el ámbito del sistema sanitario. Digamos que después de unas décadas en las cuales esa participación se circunscribía mucho al ámbito de la participación casi de base individual y el rol que esto tiene en el ámbito de la autonomía del paciente y del encuentro clínico, estamos en un momento en el cual el desarrollo de las organizaciones de pacientes y además una mayor apertura por parte de los sistemas de salud ameritan unos cambios estructurales para poder facilitar esa participación. A mí me gusta decir que creo que en nuestro objetivo y nuestro mandato es institucionalizar la participación de los pacientes sin institucionalizar a las organizaciones de pacientes. Es decir, convertir la participación de los pacientes en una parte más del paisaje y del funcionamiento de los servicios de salud sin quitarles la independencia que tienen que tener justamente esas organizaciones de pacientes. Esto no se construye desde la nada y además es difícil construirlo desde arriba hacia abajo, sino que es mucho más fácil que parta de supuestos concretos. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un acuerdo de colaboración con la Plataforma de Pacientes, un convenio, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, justamente para fomentar la formación en el ámbito de todo lo que tiene que ver con lo regulatorio y con las medidas relacionadas con medicamentos, para que justamente la participación se pueda dar en un contexto de formación y de expertise en la que colaboremos todos y todas. También tenemos organizaciones de pacientes implicadas en la evaluación de proyectos en el Instituto de Salud Carlos III, en las convocatorias que sacan desde ese organismo de proyectos de investigación, o en el próximo Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que ahora ya sí que sí podemos decir que ya le queda solamente el punto final. También se institucionalizará esa participación. Pero hemos querido dar un paso más y es lo que anunció recientemente la
ministra en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, y en el mes de septiembre iniciaremos las reuniones para la elaboración de un proyecto de ley de organizaciones de pacientes. Creo que las organizaciones de pacientes tienen una falta de entidad jurídica y de regulación a su respecto bastante notable. De hecho, yo creo que muchas de las organizaciones de pacientes en muchas ocasiones ponen un ejemplo que es muy significativo, que es el de que la regulación de las organizaciones de pacientes es la misma que la de las asociaciones de petanca y, evidentemente, cuando lo que queremos es que puedan participar en ámbitos tan tremendamente complejos como puede ser el de, por ejemplo, los procesos de evaluación de tecnologías y de productos sanitarios, necesitamos organizaciones que tengan una reglamentación muy concreta y no nos vale con organizaciones de petanca, por mucho que sean también un activo para nuestras sociedades. Por ello, queremos avanzar en una norma que, por un lado, genere un registro de organizaciones, que, por otro lado, identifique qué queremos decir cuando hablamos de organizaciones de pacientes y que también identifique tanto los deberes como los derechos, que consigne el derecho a la participación, pero que también consigne los deberes relacionados con elementos, por ejemplo, como de transparencia, etcétera, etcétera. Además, de esta manera podremos ponérselo fácil a las instituciones que quieran, por un lado, identificar dónde están esos ámbitos de expertise desde la perspectiva del conocimiento situado, pero por otro lado también incluso en reglamentar ayudas que vayan especialmente dirigidas a organizaciones concretas y podamos delimitar ese de a quién estamos hablando. Entonces yo creo que esto será una de esas normas que además no pertenece a quien las desarrolla, sino que pertenece a quien es regulado, de tal manera que será justamente quienes son regulados los que vayan empujando para que la norma pueda salir adelante con todo el consenso que sea necesario. No se puede hablar de pacientes sin hablar de los profesionales. Y creo que al hablar de profesionales hay un elemento fundamental que es hacernos la pregunta correcta. Bueno, eso suele ser un elemento fundamental en cualquier cosa en investigación y en cualquier cosa también, tanto en gestión como en política. Hacernos la pregunta correcta. La pregunta lleva demasiados años siendo si faltan o no faltan médicos. Cuando la pregunta verdaderamente tendría que ser, y esto muchos de vosotros me lo habréis escuchado, ¿cómo es posible que en el momento en el que más profesionales sanitarios tenemos de nuestra historia tengamos una crisis de profesionales sanitarios? Esto es una realidad y que la pregunta quede enmarcada en este ámbito hace que la respuesta no sea solamente darle a la máquina de crear médicos, como se ha tendido a hacer durante mucho tiempo, sino que la respuesta tenga en cuenta elementos vinculados con la oferta, elementos vinculados con la demanda y elementos vinculados con el conjunto del sistema, no solamente con una categoría profesional en la cual suelen caer todas las cargas, pero que necesitamos redistribuir algunas de las funciones para poder prestar una atención, digamos, mucho de mayor calidad. Digo esto de la necesidad de hacerse la pregunta correcta porque este fin de semana ha sido el Congreso Nacional del Partido Popular y al final del mismo se presentó un decálogo de medidas que tomarían en el caso de que llegaran al Gobierno. Evidentemente, leí el decálogo buscando si había alguna de sanidad y había una medida de sanidad. La medida de sanidad era tener más médicos de familia. Tener más médicos de familia responde a la pregunta que justamente he dicho que deberíamos huir de ella, que es la de ¿faltan médicos o no faltan médicos? Lo que ocurre es que además es una pregunta que parece que se hace en el medio de la nada sin ningún tipo de contexto. Una cosa que suele ocurrir en la gestión de profesionales es que gestionamos con las decisiones que se tomaron hace 10 años y tomamos decisiones para que las gestionen los que están dentro de 10 años. Entonces ahora mismo estamos gestionando con las decisiones que se tomaron hace 10 años. En la década anterior, justamente, con el último gobierno del Partido Popular, se redujeron el número de plazas de formación sanitaria especializada y especialmente también en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria. Por eso, ahora mismo, estamos pagando la no acción que se produjo en ese momento. Pero es que desde el año 2018 hemos tenido un incremento del 38% de plazas de formación sanitaria especializada, un incremento del 40% en plazas de medicina familiar y comunitaria, un incremento del 103% en plazas de enfermería de especialista, enfermería interna residente. Pero es que además, en el año 2024 se formaron y salieron como especialistas en medicina familiar y comunitaria un 56% más de profesionales de los que salieron en el año 2018, último de los años del gobierno del Partido Popular. Entonces, creo que el compromiso fundamental tiene que ser no con la resolución de un problema concreto, puntual, sino con tomar decisiones que los que estén dentro de 10 años no vayan a intentar, digamos, lamentar las decisiones que estuvimos tomando nosotros. Estos datos, además, tienen una, digamos, asimetría territorial bastante notable.
Creo que una cosa que sí que se nos tiene que exigir a los cargos públicos es que actuemos en base a la mejor evidencia disponible. La mejor evidencia disponible que tenemos son en lo que se relaciona con la planificación de profesionales sanitarios, en concreto de facultativos, son los informes de oferta-necesidad de facultativos especialistas del Sistema Nacional de Salud, que se publican cada cierto tiempo con prospecciones a 15 años y que elabora el equipo de Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas. A ese respecto nos dicen que el número en el que podríamos conseguir un cierto punto de equilibrio entre oferta y necesidad en médicos, en plazas de formación de medicina familiar y comunitaria, es 2.741 plazas. Eso supondría que a día de hoy tendríamos que hacer un incremento de en torno al 10% de las plazas que tenemos. Eso supondría incrementar aproximadamente en 240 las plazas que ya tenemos. Ese incremento de 240 es lo que conseguiríamos si las comunidades que están por debajo de la ratio de plazas de medicina de familia por habitante pasaran a estar en el conjunto de la media. De las 240, más de la mitad corresponderían a una sola comunidad autónoma, que en este caso es la Comunidad de Madrid, que tiene una ratio de plazas por habitante de 1/3 que la comunidad que más tiene, que en este caso es la Comunidad de Extremadura. Intentar cohesionar y avanzar a ese respecto creo que es una de las cosas en las que tenemos que avanzar. ¿Qué ha hecho el Ministerio en lo que le toca? Lo que nos toca en los últimos 2 años, hay 2 cosas que sí que quiero señalar. Por un lado, en un Consejo Interterritorial, creo que fue el 5 de febrero del año 2025, salió el acuerdo de intentar revisar los criterios de acreditación para las nuevas plazas de medicina familiar y comunitaria, criterios de acreditación que se aprobaron en el mes de junio para que se pudieran las comunidades autónomas intentar abordar un incremento o un ajuste a las necesidades que iba a tener a ese respecto. Y el otro elemento ha estado relacionado con la modificación del procedimiento de elección de plaza que ha hecho que este año todas las plazas que se ofertaron hayan sido elegidas. ¿Eso es una solución? Eso es una parte necesaria de la solución, pero evidentemente no es la solución. Necesitamos que las plazas que son elegidas luego sean cogidas, que las plazas que son cogidas se termine la formación y que las personas que terminan la formación tengan las condiciones y los incentivos para quedarse en el conjunto del sistema. Pero sin duda, si no ocurre el primero de los pasos, no va a ocurrir el último de los pasos. Un elemento que sí que quería comentar en relación con los profesionales, tenemos aquí además a algunos representantes de algunos sindicatos presentes en esta sala, es lo relacionado con el Estatuto Marco. No estamos en las últimas fases del proceso de negociación con los sindicatos del ámbito de negociación, creo que quedan, digamos, los últimos elementos por poner encima de esa mesa y entonces no voy a ir, digamos, a entrar mucho en el detalle. Lo que sí que quería decir es que, con independencia de que digamos, el nivel de avance o de acuerdo que pueda existir con el texto disponible o con el texto que se plantee pueda ser mayor o menor, sí que creo que hay una cosa que es bastante innegable y que es bastante falsable por la evidencia, y es que en las últimas 2, 3 o 4 décadas es la primera vez que se pone encima de la mesa una propuesta que podría acabar de facto con los turnos superiores a 17 horas, es decir, acabaría con el concepto de las guardias de 24 horas, que puede además incrementar y además acortar en el número de periodos computables los periodos de descanso obligatorio por parte de los profesionales, que los confiere como figura de autoridad pública, que aumenta el número de supuestos en los cuales las guardias no son obligatorias y que en cierto modo viene a reformar todo ese concepto que viene a llamarse jornada de los trabajadores sanitarios y que desde hace unas cuantas décadas no se ha tocado en absoluto y en el cual necesitamos avanzar. Creo que hay muchos equilibrios que tienen que conciliarse por la parte de los profesionales, por la parte de las comunidades autónomas y por la parte de la sensibilidad de los diferentes partidos políticos. Sin ningún lugar a dudas, lo que no va a quedar, digamos, por nuestra parte, es lo de poner encima de la mesa un texto que, desde luego, sin lugar a dudas, nosotros consideramos que es un avance muy importante y un avance muy importante en algunos de los ítems que consideramos que son clave. Luego hay otra parte de lo que tiene que ver con las condiciones laborales de los profesionales, que sin ningún lugar a dudas es una competencia de ámbito regional y como señal de que es una competencia de ámbito regional, las grandes diferencias existentes entre las diferentes comunidades autónomas en lo relacionados con esas condiciones de trabajo. Pero avanzar en unas jornadas laborales que sean, digamos, más razonables, más humanas, más seguras para los profesionales, para los pacientes y para el sistema, avanzar en una mayor estabilidad para el conjunto de los profesionales sanitarios y avanzar en unos órganos de participación para que los profesionales puedan tener una voz, creo que es uno de los elementos a los que no podemos renunciar en el momento en el que estamos. El tercer elemento que quería comentar es lo relacionado con política farmacéutica.
A nadie se nos escapa, vivimos en un momento de gran efervescencia normativa a nivel europeo, a nivel estatal, que nosotros tenemos como elemento más significativo porque es el paraguas bajo el cual se reúne todo lo demás, la estrategia de la industria farmacéutica. Estrategia de la industria farmacéutica que, digamos, se comenzó a gestar en la legislatura anterior, que nosotros recogimos el guante y que el 15 de diciembre del año 2024 se aprobó. Estrategia que por primera vez sienta en la misma mesa a 5 ministerios distintos, a 7 organizaciones del ámbito empresarial y próximamente a comunidades autónomas y representaciones de organizaciones profesionales y de organizaciones de la sociedad civil, con 2 objetivos fundamentales. Un primer objetivo muy claro, que es el de intentar trascender la relación cliente-proveedor de la industria farmacéutica y las instituciones e intentar transformarla en un ámbito en el cual se reconozca que a lo largo de la cadena de valor del medicamento las instituciones están presentes de una manera o de otra en diferentes ámbitos y que hay que interaccionar de aquella manera. Y un segundo elemento que está relacionado con intentar tener una visión amplia de todo el conjunto de la cadena de valor del medicamento. No podemos seguir teniendo una política farmacéutica excesivamente basada en las decisiones de precio y financiación, cuando hay muchas de las acciones que se tienen que tomar o en el ámbito de los incentivos vinculados con la I+D o en el ámbito de las condiciones necesarias para la producción y la autonomía estratégica dentro de nuestro país. Entender que las decisiones que se toman en un lado repercuten en otro lado y que no todo tiene que tomarse al final de la cadena, creo que es fundamental y que seguramente institucionalizar este marco de relaciones sea la principal aportación de la estrategia de la industria farmacéutica. Estrategia que se cristaliza en 2 elementos al menos normativos más importantes, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías, del cual ya se ha hablado mucho, no voy a abundar porque podremos abundar muy próximamente cuando ya no sea un proyecto, sino cuando ya sea una realidad, y el otro es el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. Anteproyecto que yo siempre digo que tengo como objetivo irme al mes de agosto sin tener que volver a revisar ni una enmienda, o sea, que ya salga al ámbito de la tramitación de lo que nos excede, que ya lo que tengamos que revisar sea informes de terceros, no alegaciones o enmiendas a ese respecto. Un proyecto de ley que básicamente lo que intenta es, desde la perspectiva de cuál es el ciclo de vida del medicamento, ser conscientes de que no basta con acciones simplemente dirigidas a un ámbito concreto, sino que tenemos que intentar cubrirlo todo, ¿no? El medicamento tiene un ciclo de vida en el cual podríamos dividir en 3 fases fundamentalmente. Una primera fase que es la fase en la cual todavía está bajo el marco de protección, en el cual la competencia no existe o es mínima, y que básicamente tiene que responder a la pregunta de qué manera podemos incorporar los medicamentos que aporten valor de la manera más anticipada posible y de manera que sea equitativa para el conjunto de la población, a la vez que garantizamos la sostenibilidad y la solvencia del conjunto del sistema. Una segunda parte que está relacionada con cuando ya no hay protección, por lo cual hay competencia, y en la cual lo que tenemos que responder, la principal pregunta que tenemos que responder como sistema es de qué manera podemos acelerar la incorporación de los medicamentos genéricos y los medicamentos biosimilares de forma que, a expensas de una ganancia de volumen, podamos conseguir unos precios inferiores, garantizando la accesibilidad de cara al paciente y garantizando que se producen unos ahorros para el conjunto del sistema que luego se pueda redistribuir en otros ámbitos del conjunto del sistema. Y una tercera fase de medicamentos, que son esos medicamentos que me gusta siempre decir que en inglés se llaman maduros pero valiosos. Lo que pasa es que esa frase parece como de aplicación de citas. Pero bueno, medicamentos que llevan muchísimo tiempo, que el número de comercializadores y de empresas desarrolladoras es relativamente pequeño y que con un sistema muy basado en ir exprimiendo el coste unitario del medicamento, hemos acabado llegando a unas condiciones en las cuales o bien se dificulta en muchas ocasiones la correcta distribución en nuestro país o bien se dificulta el hecho de que esté en nuestro país los elementos relacionados con la fabricación y con la producción. La pregunta ahí tiene que ser cuáles son las medidas que ponemos para poder llevar a cabo modificaciones en el precio para poder incrementar en los casos en los que sea necesario, para poder tener ganancias en el ámbito de la autonomía estratégica, que es uno de los debates que está ahora mismo muy en boga a nivel europeo. Para el primer grupo, el anteproyecto de ley tiene una serie de medidas determinadas que están muy encaminadas a la identificación de aquellos medicamentos que sean especialmente prometedores en el ámbito de las necesidades médicas no cubiertas para poder establecer procedimientos de financiación precoz, acelerada y condicionado antes de la decisión de
de precio y que pueda garantizar eso, garantizar además que sea un acceso más homogéneo que el que existe actualmente con el procedimiento de medicamentos en situaciones especiales, que es un procedimiento, digamos, que se creó para una cosa, pero que ha acabado actuando de facto, independientemente de lo que tendría que ser de facto, como una vía de acceso en muchas ocasiones, digamos, excesivamente normalizada, pero que a la par suele ser relativamente heterogénea. A la segunda parte lo que tenemos que responder es que con un sistema de precios que nos permita bajadas de precio que sean razonablemente rápidas, que se centre además en aquellos ámbitos en los cuales hay un margen todavía importante de bajada de precio, que además creo que hay un consenso razonablemente generalizado, independientemente de en qué lugar del esquema te coloques, y es que existe un ámbito de medicamentos que están en los primeros años de que ya no están en esa fase de protección, en los cuales hay un margen importante todavía de ganancia. El sistema actual ha llegado a su tope. No conseguimos ganancias importantes en la penetración de los medicamentos genéricos, lo cual impide que podamos tener ganancias importantes en la bajada de los precios. A ese respecto, nosotros propusimos un sistema denominado sistema de precios seleccionados, pero dijimos que no teníamos ningún tipo de fetiche específico con ese sistema y que nos abríamos a la posibilidad de que alguien nos viniera, no con una queja, sino con una propuesta de sistema alternativo. En el seno de la estrategia de la industria farmacéutica sí que se han puesto encima de la mesa algunos modelos a este respecto, así que no voy a ahondar más, porque justamente estamos en el diseño concreto y la redacción concreta y la interlocución con los diferentes actores, tanto los de dentro del Gobierno como los de fuera del Gobierno, sobre cuál sería ese sistema, ¿no? Uno de los sistemas, por ejemplo, que se ha puesto encima de la mesa es un sistema de tipo precio-volumen, ¿no? Que lo que haría sería garantizar bajadas de precio según se fueran adquiriendo volúmenes crecientes de medicamentos genéricos. Yo suelo decir siempre lo mismo. Había dos formas de abordar este problema, una forma menos intervencionista y una forma más intervencionista. De forma relativamente paradójica, el Gobierno progresista ha elegido la forma más liberal y es justo el ámbito empresarial el que elige la forma más intervencionista. Sin ningún tipo de problema, no teníamos fetiche por ninguno de los modelos, avanzamos en lograr una cosa que sea razonablemente de consenso para el conjunto de los actores existentes encima de la mesa, pero que nos permita, como digo, reequilibrar el conjunto de la cadena para poder conseguir una mayor cantidad de penetración de medicamentos genéricos y biosimilares con disminución de precio que nos permita también redistribuir a otros ámbitos de la cadena, como por ejemplo es el de la incorporación precoz, o el tercer elemento, que sería el de qué manera podemos garantizar que hay medicamentos que vemos que los problemas de suministro o los riesgos de mantenimiento de la fabricación en nuestro país se encuentran en riesgo por motivos de precio y podemos actuar a ese respecto. Cuando comentaba antes que me parece importante dar una visión de la cadena completa del medicamento, es porque este tipo de medicamentos, muchos de ellos medicamentos estratégicos, si los miramos solamente desde la perspectiva de precio y financiación, entonces la respuesta va a ser siempre, pues subimos el precio, pero no siempre la respuesta a este respecto es subir el precio. Por eso tener sentado en el mismo lugar al Ministerio de Economía, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Industria o al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Sanidad hace que veamos en qué lugares en el que tenemos que actuar para poder dar la respuesta concreta para el medicamento concreto a este respecto. Hay muchas más cosas que van en la ley, pero digamos que quería comentar sobre todo esto porque creo que es el elemento fundamental vertebrador. Sin embargo, más allá de lo normativo, hay cosas que ya se están haciendo. En los últimos años, gracias a las dinámicas de funcionamiento de la Comisión de Precios, conjuntamente con todos los órganos del conjunto del Gobierno y las comunidades autónomas, se ha conseguido, por ejemplo, una reducción muy significativa del tiempo desde la aprobación de un medicamento innovador por parte de la Comisión Europea hasta la decisión de precio y financiación. Y digo hasta la decisión y no hasta la financiación, porque creo que el compromiso que tenemos que tener como institución es dar una respuesta a las negociaciones en el marco de la decisión de precio y financiación y no una decisión positiva de financiación. Habrá medicamentos que tengan que financiarse, habrá medicamentos que no tengan que financiarse, habrá medicamentos que tengan que financiarse en una segunda intención cuando se llegue a un mayor afinar de lo que puede ofrecer la compañía y de lo que necesitan las instituciones y el conjunto del sistema. Hemos pasado de 519 días en los medicamentos aprobados por parte de la EMA en el año 2020 a 344 días en los medicamentos aprobados en el año 2023. En tan solo 4 años hemos reducido en 170 días el tiempo desde la aprobación hasta la decisión. Creo que esto es un avance innegable en el cual el mérito, yo agradezco muy especialmente al equipo de la Subdirección General de Farmacia, que son los que tienen ese diálogo precoz y constante con el conjunto de las compañías, pero también a todos los que se sientan en la Comisión Interministerial de Precios, que de manera colegiada toman unas decisiones que, en la gran mayoría de los casos,
y creo que eso es algo de lo que, digamos, hacer alarde, no se votan, sino que son decisiones que se toman por consenso. Otra de las cosas que ya se ha ido haciendo es la aprobación del Plan de Terapias Avanzadas. Se aprobó el viernes pasado en el Pleno del Consejo Interterritorial un plan que pasa de ser un plan de CAR-T a ser un plan de medicamentos de terapia avanzada con una mayor distribución geográfica y una mayor flexibilidad en todo lo que tiene que ver con los criterios relacionados con el acceso. Creo que España puede presumir de tener un modelo que, primero, iba a decir no ha llegado tarde, siempre se llega tarde, pero no ha llegado ni mucho menos más tarde en el conjunto del panorama europeo y que además compatibiliza la existencia de terapias avanzadas comerciales con la existencia de un ámbito de medicamentos de terapia avanzada académicos, que también es una marca propia del conjunto de nuestro sistema y en concreto estando aquí en Barcelona es además un rasgo muy idiosincrásico del sistema catalán de terapias avanzadas. Y luego el tercer elemento de los que ya está en marcha y que se anunció recientemente y que dentro de poco además ya se materializará es el Plan Profarma, ¿no? Creo que el Plan Profarma además, que desde el año 2021 no estaba actualizado y creo que es uno de esos ejemplos de cómo cuando pones a todo el mundo sentado en la misma mesa se consiguen desbloquear algunas cosas que si no costaría más, ¿no? Y por irnos ya a la parte más global, quería hablar de lo que está relacionado con el ámbito de la salud pública. Recientemente se aprobó en el Congreso de los Diputados la Agencia Estatal de Salud Pública, esperemos que no haya ningún problema a nivel del Senado. Agencia Estatal de Salud Pública que básicamente viene a cerrar el círculo de los 3 mandatos que teníamos para la reforma de los servicios de salud pública en el Sistema Nacional de Salud, que era la aprobación de la Estrategia Nacional de Salud Pública en junio de 2022, la creación de la Red de Vigilancia en Salud Pública, junio de 2024, y la Agencia Estatal de Salud Pública, junio de 2025. Ahora toca darle recorrido a esa Agencia Estatal de Salud Pública para que en la próxima emergencia de salud pública tengamos ese ente, digamos, con una capacitación y una validez científico-técnica que verdaderamente pueda servir de referencia a ese respecto. Además, en las próximas semanas tendremos noticias importantes en lo relacionado con las políticas de prevención y control del tabaquismo. Como sabéis, de las primeras medidas que tomamos fue reactivar la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que creo que se aprobó, si no me falla la memoria, en abril del año 2024. Esa norma tenía 2 elementos normativos fundamentales, una reforma del Real Decreto de Producción, Comercialización del Tabaco y Productos Derivados, que a finales de mes vuelve de la Comisión Europea y esperamos poder darle trámite con la limitación de la cantidad de nicotina en los saquitos de nicotina, la equiparación en términos de definiciones y otros aspectos de nuevos productos del tabaco y el tabaco clásico, o la prohibición de saborizantes y aromatizantes en cigarrillos electrónicos y otro tipo de productos, de nuevos productos del tabaco. Pero además, dentro de poco ya se dará a conocer, esperamos, el borrador de la Ley de Prevención del Tabaquismo, de la llamada Ley Antitabaco, que una de las cosas que hará será, esperamos, volver a subirnos al carro de la vanguardia europea en lo que son las medidas de prevención y control del tabaquismo. Siempre la más notable y la que más conversación pública genera es lo relacionado con las zonas libres de humo. Bienvenido sea ese debate sin ningún tipo de lugar a dudas. Creo que vuelve a ser momento de que las políticas de prevención y control del tabaquismo pongan en el centro a la grandísima mayoría de la población, que es la población que no fuma, y además a la grandísima mayoría de la población vulnerable, que es la población que no fuma y que además puede recibir el daño derivado del consumo de tabaco por parte de otros grupos de población. Entonces, bueno, creo que ese será uno de los elementos fundamentales del debate público en materia de salud pública en el próximo semestre, sin ningún tipo de lugar a dudas. Y por último, en materia de salud pública, quería hacer una mención, y es lo relacionado con salud global. Creo que llevábamos mucho tiempo necesitando un liderazgo notable de un país como España en ámbito de salud global, en el cual sus instituciones iban por detrás de muchas de las organizaciones profesionales, académicas en el ámbito de la salud global. Afortunadamente, la semana después de la Asamblea Mundial de la Salud se aprobó por parte del Consejo de Ministros la Estrategia Española de Salud Global, liderada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea y el Ministerio de Sanidad, y con la participación también de otros entes, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia. Una estrategia
que creo que pone a España en el papel que está intentando representar en el ámbito de la defensa del multilateralismo y que se pudo ver de manera muy clara la semana pasada en la cumbre de financiación que tuvo lugar en Sevilla y en la cual hubo una manifestación muy clara de intentar, digamos, desarrollar una plataforma que piense la nueva arquitectura o el nuevo ecosistema de la salud global en el contexto actual de crisis que tenemos. Y es una estrategia que además creo que cristaliza una de las cosas que a mí me parece fundamental y es que muestra cómo las políticas de España en materia de salud global tienen una continuidad con las políticas de España en materia de salud a nivel más interno, a nivel doméstico. Tiene 6 ejes fundamentales que son muy reconocibles con los ejes que estamos desarrollando aquí. Un primer eje relacionado con el fortalecimiento de los sistemas de salud, con una pata importante con lo que tiene que ver con los elementos de colaboración internacional en materia de profesionales. Un segundo elemento que está relacionado con la promoción de la vida saludable y del bienestar a lo largo de toda la vida, con especial énfasis en la equidad en salud y en lo que tiene que ver con la salud sexual. Un tercer elemento sobre protección de la salud y de los efectos del cambio climático sobre la salud en el contexto del avance de todas las políticas sobre salud ambiental. Un cuarto elemento importante que tiene que ver con la preparación y respuesta frente a emergencias de salud pública. Un quinto elemento que estaría relacionado con todo lo que tiene que ver con el impulso a la gobernanza y el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud como un ente central en la gobernanza en salud global. Y, por último, lo que tiene que ver con I+D+I y digitalización como un motor de salud global. Así que, sin más, y para terminar, quería terminar poniendo un ejemplo de lo que podríamos llamar que es un caso de uso que vendría a recorrer desde el ámbito más concreto de los pacientes y profesionales hasta llegar al ámbito más global que puede tener con las organizaciones globales y que es un ámbito en el cual, si no hay presencia de las instituciones públicas, es mucho más difícil que vaya a estar puesto en el centro del debate, que es lo relacionado con las enfermedades raras. Creo que ahora mismo todo lo que tiene que ver con la acción sobre las enfermedades raras tiene que ser, desde la perspectiva que nosotros lo vemos, tiene que ser abordado desde una perspectiva de garantía de la cobertura sanitaria universal y además desde una perspectiva de garantía de derecho a la salud y las instituciones públicas siendo garantes a ese respecto. Y las políticas a este respecto cubren desde la participación, por ejemplo, de las organizaciones de pacientes en el ámbito del desarrollo de la estrategia, de la actualización de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, el desarrollo de procedimientos diagnósticos con el incremento de 7 a 25 en la cartera de servicios de cribados o en la implementación de todo lo que tiene que ver con la cartera de genética y genómica, el aumento y el récord de ensayos clínicos autorizados en nuestro país para medicamentos huérfanos o el aumento en el porcentaje de medicamentos huérfanos financiados y la disminución en los tiempos hasta la toma de una decisión de financiación, pero también en el ámbito de la regulación profesional, con la creación de la especialidad de genética médica y la especialidad de genética de laboratorio, y el impulso de eso a nivel global, con el impulso que llevamos a cabo y el liderado junto con Egipto, con el Gobierno de Egipto, de la resolución de enfermedades raras que se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud y en cuyo plan de acción a nivel global participaremos de forma activa como Ministerio de Sanidad. Poder ejemplificar cómo, digamos, el discurso global se materializa en el conjunto de la cadena en ámbitos concretos como es, por ejemplo, el de las enfermedades raras, pero podríamos hablar de muchos otros ámbitos, creo que es clave. Así que, sin más, quedo ya para vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Gracias por la presentación. Muy interesante, explicando los proyectos y la actividad que está realizando el Ministerio de Sanidad actualmente y lo que tiene previsto para el resto del mandato de la legislatura. Ahora vamos a comenzar con los patrocinadores, para las preguntas. Quería comentaros también que tenéis unos papeles en las mesas, como siempre, para que hagáis las preguntas que queráis. Se las dais a nuestro equipo de azafatas y ellas me las hacen llegar a mí. Comenzamos con Albert Cortada, Country Manager de Ferrer. Muchas gracias. Muchas gracias, César. La verdad es que tenía un montón de preguntas preparadas, pero me las has ido resolviendo a lo largo de tu intervención, así que es un poco difícil. Así que, bueno, querría hacer un comentario, un apunte a un tema que has dicho y luego, sí, quizás una pequeña pregunta.
El comentario va en cuanto al dilema o la paradoja que comentabas en cuanto a la propuesta inicial de precios seleccionados, ¿no? y la aproximación más intervencionista o más abierta, más liberal. Bueno, la mención era que yo creo que también algunas de las propuestas que se han hecho para lograr el mismo objetivo busca también un poco la predictibilidad, porque al final, desde un punto de vista más de operaciones industriales, se tienen que tomar decisiones y hacer inversiones pues, a medio o largo plazo que, bueno, con ciertas dinámicas de mercado que seguramente logran el fin buscado, pueden quizás tener efectos negativos en cuanto a inhibir ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, era un poco el comentario por matizar, creo que no es una opción u otra, sino muchas veces buscando esa predictibilidad, ¿no? Y un poco relacionado también, una pequeña pregunta, un tema que has mencionado un poco por encima, has pasado por encima, el tema Profarma. En el caso de Ferré, de hecho, nosotros tenemos el 100% de nuestras instalaciones productivas en España, el 100% de los centros de distribución logística los tenemos en España, o sea, apostamos por el territorio, por crear empleo, servimos a 120 países de esa forma, producimos para 120 países y creo, tengo entendido que en el plan Profarma se incluye o se pretende incluir también el tema de la autonomía estratégica, donde creo que también tener ese tipo de instalaciones localmente pues es algo que puede influir muy positivamente, ¿no? Entonces era ver un poco cómo pretendéis orquestarlo. Gracias. Muchas gracias, Albert. Sobre la predictibilidad, sí, o sea, totalmente. De hecho, también por darle otra vuelta de tuerca al concepto de la predictibilidad, cuando hablamos en general con el sector farmacéutico, siempre hay como dos elementos que se repiten, ¿no? Predictibilidad y estabilidad regulatoria. Lo que ocurre es que ahora mismo estamos en un momento que a mí me parece que hay una paradoja, por decirlo de alguna forma, porque mientras que predictibilidad y estabilidad regulatoria son como los valores centrales que se defienden desde el ámbito de las compañías, a la vez, en el ámbito de muchas compañías multinacionales, se nos señala que tienen grandes presiones para desplazarse al lugar menos predecible y menos estable regulatoriamente que existe ahora mismo en el mundo occidental, que es los Estados Unidos. Yo suelo decir que Europa no tiene que jugar ni a ser más China que China, ni a ser más el Estados Unidos de Trump que Estados Unidos. Y que Europa justamente tiene que intentar aportar predictibilidad y estabilidad normativa. Lo que pasa es que, claro, a mí me corresponde devolver la pelota. Y entonces, cuando se me pida estabilidad y predictibilidad, yo, digamos, lo que creo que de las instituciones tenemos que devolver es sin ningún tipo de lugar a dudas, y de hecho creo que justamente nuestra voluntad de avanzar a una modificación y hacia un modelo que justamente vaya en esa vía, así lo constata. Pero claro, no puede ser, digamos, un discurso coyuntural. Nosotros tenemos que pedirle predictibilidad al discurso sobre la predictibilidad. Y eso será una cosa que también, digamos, como pongamos siempre encima de la mesa. Pero vamos, sin ningún tipo de lugar a dudas, está claro, cuando hay que planificar a día de hoy cuál va a ser la producción dentro de 2 años, tienes que tener digamos, al menos un marco, ¿no? Sobre lo que decías del Profarma, yo no voy a, digamos, no voy a hacer el unboxing del Profarma porque eso le corresponde al Ministerio de Industria, nosotros somos coproponentes, pero bueno, vamos, esto lo ha dicho el director general de Industria hace un par de semanas en un evento, sí que hay elementos de autonomía estratégica que están contemplados. Creo que además hay una cosa singular de este nuevo plan Profarma y es que no solamente va a establecer calificaciones globales, sino que también va a establecer como calificaciones por segmentos, ¿no? También para que digamos, las propias compañías puedan ver en cuáles son aquellos ámbitos en los cuales son como especialmente excelentes en el conjunto de la comparación, ¿no? Pero bueno, sí, ya queda poco para que ya podamos hablar de manera más abierta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte. ¿Sí? Sí. Vale. Siempre es un placer escucharte, sobre todo porque tenéis tal cantidad de iniciativas que no sé al final cómo podéis con todo, pero bueno, es estupendo. Bueno, me ha gustado mucho cuando has hablado de lo que es la salud pública. Yo creo que estamos los españoles muy satisfechos de ese plan de salud mental, de todas las iniciativas que tenéis pues, para la prevención del tabaquismo.
Has hablado de salud global. También yo creo que muy orgullosos estamos de ser frontrunners en el ámbito de la obesidad infantil, cuando la ministra al final se ha propuesto vamos a luchar contra esto. Obviamente, Novo Nordisk, lo he comentado antes, dedicados al conocimiento y a la investigación para el mejor abordaje de los pacientes con obesidad. ¿Cómo lo estáis en el Ministerio evaluando en cuanto a lo que es la obesidad en adultos? ¿Cómo podemos ayudar a la población a esa promoción, ¿no?, de hábitos de vida saludable, a evitar, ¿no?, el que pues ese sobrepeso al final acabe llevando a las personas a vivir con obesidad? Sí, en efecto, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y también muy de la mano de la Fundación Gasol, en el marco del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, se han estado dando bastantes pasos y, de hecho, creo que fue ayer el día que salió la convocatoria para lo que se llama la iniciativa de patios abiertos para la realización de actividad física fuera de horario, especialmente en los barrios de rentas más bajas, reconociendo la existencia de un notable gradiente social a este respecto, ¿no? A nivel del Ministerio, lo que tiene que ver con el abordaje de la obesidad se ha, digamos, articulado en un grupo en el que hay representación de los diferentes ámbitos del Ministerio que trabajan a este respecto, ¿no? Desde lo que tiene que ver con datos, porque es verdad que hay una grandísima heterogeneidad a este respecto y además aquí encima nos movemos con un dilema difícilmente resoluble, y es que el indicador que es fácil de medir no sirve de mucho. El índice de masa corporal, que en términos generales hay una cierta, digamos, consenso de que debería quedar superado como elemento, al menos de evaluación individual en el caso de la obesidad. Sin embargo, cualquiera que se dedique a explotar bases de datos o que maneje un poco datos sabe que lo mejor que puede encontrarse es con un dato que vaya a ser igualmente medido independientemente de cuál sea la persona que lo mida, ¿no? Entonces, estamos intentando trabajar como en alguna especie de indicadores más avanzados para la medición de la obesidad. Sabemos además que hay diferentes proyectos también de cálculos de prevalencia por cortes, ¿no? Y estamos trabajando a ese respecto en el ámbito de salud, lo que tiene que ver con salud digital, ¿no? En el ámbito de salud pública y cartera de servicios sí que se está intentando trabajar, avanzando con eso que siempre se ha denominado como la prescripción de ejercicio físico. Yo creo que la prescripción de ejercicio físico en términos generales es un concepto que debería quedar más confinado a la existencia de algún tipo de condición de enfermedad, de condición mórbida, y que lo que tenemos que intentar es como mover el conjunto de la curva de la actividad física del conjunto de la población, ¿no? A este respecto, los que tengáis cierto background de salud pública, hay uno de los grandes teóricos de la salud pública llamado Jeffrey Rose, que lo que dice es que no basta simplemente con actuar sobre los segmentos de mayor riesgo de la curva, sino que las mayores ganancias de beneficio a nivel social se consiguen moviendo el conjunto de la curva y desplazando el conjunto de la curva a situaciones de menor riesgo, aunque siempre seguirá existiendo un porcentaje que sea el mayor riesgo relativamente al conjunto de la curva, pero habiéndolo desplazado habríamos disminuido esto, ¿no? Entonces, sí que estamos intentando ver de qué manera podemos actuar justamente sobre ese desplazamiento del conjunto de la curva. Creo que hay una parte muy importante que cae fuera de nuestro ministerio. Creo que todo lo que tiene que ver con obesidad es uno de esos ejemplos en los cuales la salud en todas las políticas... no sé si se oye. No. Ahora. Es un ejemplo en los cuales la salud en todas las políticas se cristaliza en políticas de transporte, políticas de agenda urbana, políticas en el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Y luego está lo relacionado, evidentemente, también con los medicamentos, ¿no? Comentábamos anteriormente que hemos tenido unas últimas semanas de cierta efervescencia comunicativa entre Novo Nordisk y el Ministerio de Sanidad, no lo ocultamos. Pero más allá de eso, creo que el debate ahora, por ejemplo, con los nuevos medicamentos para la obesidad no debe ser el de... La pregunta no es si se van a financiar o no. La pregunta es de qué manera podemos encontrar esquemas de financiación que puedan garantizar un acceso equitativo para la población y que consigan que aquella población que más se beneficiaría de ellos sea la que más se beneficia y no caigamos en lo que se denomina la ley de cuidados inversos, ¿no? La ley de cuidados inversos es esta ley que enunció un médico galés en el año 79 en la revista Lancet, Julian Tudor Hart, que decía que el sistema sanitario en general tiende a prestarle una mayor atención a quien menos lo necesita y una menor atención a quien más lo necesita, ¿no?
podemos caer en la situación en la cual el acceso a estos tratamientos acabe llegando a las poblaciones en las cuales, digamos, tengan una menor necesidad de acción institucional y de acción pública a ese respecto y, sin embargo, aquellos grupos de población en los cuales verdaderamente se beneficiarían de poder acceder a estos medicamentos no lo consigan, ¿no? Yo creo que aquí tiro de la mochila clínica para poner un ejemplo muy claro, ¿no? Y yo creo que cualquiera que haya pasado una consulta de medicina de familia puede reconocer este ejemplo. Paciente, generalmente mujer, entre 65 y 70 años, con obesidad y artrosis severa de rodilla, a la cual el traumatólogo le dice: tengo que ponerte una prótesis, pero no te puedo poner la prótesis hasta que no pierdas peso. Pero la paciente dice: yo querría perder peso, pero no puedo perder peso hasta que no me ponga la prótesis porque no me puedo mover, ¿no? ¿De qué manera podemos conseguir que haya digamos, innovaciones que rompan ese círculo del cual es imposible salir y que en muchas ocasiones además se presta muchísimo a la culpabilización individual y además a que se focalice muchísimo en grupos poblacionales más desfavorecidos? ¿De qué manera podemos romper ese círculo para que haya un elemento de, digamos, de innovación en los esquemas de financiación para poder, digamos, entrar ahí, ¿no? Yo creo que es en lo que estamos, que seguramente nos veremos beneficiados también por la existencia de una mayor competencia dentro del mercado de estos nuevos medicamentos que haga que podamos encontrar el esquema que pueda ser razonable para el conjunto del sistema, para el conjunto de la población y que además se complemente con otras acciones como, por ejemplo, la incorporación de nutricionistas en el ámbito de la atención primaria, como es una de las medidas que hemos reflejado en el plan de atención primaria, ¿no? No hay que caer en el solucionismo tecnológico, pero también poco hay que caer en el neoludismo tecnológico que nos haga negar la existencia de cosas que suponen claramente avances y que tenemos que intentar que lleguen a la población a la que tienen que llegar. Muy bien, secretario de Estado. Tenemos más preguntas. Hay dos que te voy a formular de forma simultánea. La primera la lanza Xavier Lleonard Martínez, de Metges de Cataluña, de la Asociación de Profesionales por un Estatuto Médico y Facultativo. Las dos preguntas tienen que ver con el estatuto, ¿no? En su exposición has comentado que tenéis intención de avanzar en los órganos de participación de los profesionales, esto es literal, teniendo en cuenta que en las actuales conversaciones con los agentes sociales sobre el Estatuto Marco se ha podido poner en evidencia la infrarrepresentación en el ámbito de las y los representantes del colectivo médico. ¿Qué tienen pensado a ese respecto cuando hablan de avanzar en los órganos de participación? Y en paralelo, Ángela Hernández, de AMITS, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, dice: teniendo en cuenta que tanto a nivel de las consejerías como a nivel estatal los responsables políticos se quejan de la falta de médicos y facultativos, ¿qué medidas concretas para mejorar el ejercicio de la profesión médica se propone? ¿Qué le parece una regulación específica a través de un estatuto médico y facultativo propio? Dos cosas, para empezar. Vale, sobre la pregunta que hace Xavier sobre la posibilidad de avanzar digamos, en un ámbito concreto de representación, como he comentado anteriormente, digamos que hasta que no se termine las reuniones del ámbito, digamos que no sería prudente avanzarlo hacia afuera. Creo que sí que en conversaciones informales con diferentes elementos del Ministerio se ha manifestado la voluntad de intentar habilitar ámbitos de participación profesional, además, en el conjunto del sistema. Y hablo desde todas las escalas del sistema, desde los elementos de gestión más relacionados con la práctica clínica, ámbitos hospitalarios, etcétera, etcétera, hacia los ámbitos más macros de gestión. Pero bueno, yo creo que por lo que sé, las reuniones del ámbito, hay un par de reuniones más proyectadas y en principio ya quedaría resuelto. Después de eso espero que podamos hablar un poco más a calzón quitado, digamos, más en abierto. Y sobre lo que comentaba Ángela, bueno, aquí hay medidas en varios ámbitos, ¿no? Yo creo que las medidas que están principalmente relacionadas con la retención de los profesionales no se van a resolver con medidas que se tomen, digamos, a nivel central, porque es una competencia principalmente relacionada con la gestión de los servicios de salud. Y, desde luego, creo que la existencia de un estatuto propio no es la respuesta a ese respecto. Creo que en España ya ha habido un estatuto médico propio en momentos muy anteriores y creo que desde una perspectiva en la cual lo que cada vez hay más son miradas sistémicas del conjunto de los profesionales, pensando en que la regulación tiene que ir como equipos y no segmentada por categorías, lo que tiene sentido es que la regulación de los profesionales sanitarios tenga un reconocimiento concreto de cuáles son las características específicas de un grupo concreto. Por ejemplo,
el 99,9% de las guardias las hacen los médicos y las médicas. Pues entonces la regulación que tiene que ver con las guardias va a afectar a los médicos y las médicas. Y si hace falta que además se estructure de una forma diferenciada por la significación que puede tener en términos de representatividad y en términos también como de reconocimiento al conjunto del colectivo, perfecto. Pero el conjunto de la regulación también afecta a los médicos y lo que no tiene sentido es hacer una especie de regulación en la cual haya un 80% de regulación común en dos normas separadas y un 20% de regulación distintiva en una norma concreta. Desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es legislar para el conjunto del sistema reconociendo la singularidad de cada una de las categorías. Por ejemplo, la turnicidad es un elemento que no es tan idiosincrásico de los médicos y sí que es más característico de otras profesiones, especialmente de las profesiones que tienen que ver con los cuidados, ¿no? Enfermería, es decir, enfermeras y TKs muy especialmente, celadores también. Bueno, una de las cosas que se plantea en la nueva propuesta de Estatuto Marco es que de la misma manera que hay exención de guardias por encima de los 55 años, también haya exención de turnos, digamos, de nocturnidad en aquellos que trabajen por trabajo de turnos, ¿no? Creo que el Estatuto Marco da cabida a la representación de las singularidades, pero a la vez transmite la necesidad de que haya una regulación común para el que, desde mi punto de vista, claro que voy a decir yo, no puedo decir otra cosa, es el cuerpo de trabajadores y trabajadoras más importante del conjunto de la Administración Pública española. Muy bien, muchas gracias. Una nueva pregunta del doctor Paco Zegri, que es vicepresidente de FAECAP, la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria. Literal, le leo. Comparto con usted la necesidad de incrementar el número de profesionales que trabajan en primaria para dar respuestas a las necesidades de la población a la que atiende, pero ¿no cree que hemos de cambiar la orientación, el foco y no centrar la actividad de la atención primaria en la curación, sino en la prevención de enfermedades y en la promoción de estilos de vida saludables? ¿No cree que es la enfermera de familia, no cree que es en la enfermera de familia donde debería pivotar la nueva atención primaria, hacia donde debería caminar? ¿Cuál es su opinión sobre esto? La atención primaria tiene que pivotar en la comunidad, no en ninguno de los profesionales que hacen la provisión de los servicios. Dicho lo cual, yo lo que creo es que en lo que tiene que ver con los profesionales, la atención primaria tiene que pivotar en torno a los equipos de atención primaria y que tienen que ser equipos de atención primaria que trasciendan la organización clásica de pensar que todo es la dupla médica-enfermera y lo demás es complementos, o como se denomina oficialmente, unidades de apoyo. Creo que hay que enriquecerlos con nuevas figuras profesionales, creo que hay que aumentar algunas de las figuras profesionales que están y creo que esa dupla debería pasar al menos a una tripleta en la cual el administrativo, y creo que, por ejemplo, aquí en Cataluña se están haciendo experiencias, digamos, muy innovadoras y de muchísimo valor, pero también en otras comunidades, como por ejemplo Asturias, o bueno, siempre está el ejemplo de un centro de salud concreto en Andalucía, que es casi como una aldea gala, que es el centro de salud de la Chana, en las cuales haya incluso una asignación capitativa de los administrativos de salud y que conformen esa especie de triunvirato de médico, médica de familia, enfermero, enfermera y personal administrativo. Yo lo que sí que creo es que, por un lado, la atención primaria tiene que resolver esa tremenda fuga de talento que es que una enfermera haga la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y al día siguiente se vaya a hacer turno de noche de urología a un hospital. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que ese es uno de los ámbitos en los cuales se está avanzando. De hecho, uno de los criterios, uno de los requisitos de condicionalidad para el acceso al 50% de los fondos de atención primaria en este año es la creación de ámbitos específicos de selección de enfermería en el ámbito de las enfermeras especialistas de enfermería familiar y comunitaria. Creo que ya todas las comunidades autónomas han creado la categoría y bueno, vamos avanzando hacia las bolsas, hacia el reconocimiento concreto en las ofertas públicas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que creo es que, históricamente, venimos de un ámbito en el cual los médicos de familia eran el lugar en el cual desaguaba absolutamente todo lo que caía en el conjunto del sistema sanitario en el ámbito de la atención primaria. Y eso se ha ido dando con unas formas de funcionamiento similares ahora que antes, cuando las enfermeras no eran enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, sino que eran diplomadas universitarias en enfermería. Que tengamos la misma organización de los sistemas entonces y ahora no tiene absolutamente ningún tipo de sentido.
Por eso, cuando nosotros defendemos la necesidad de avanzar hacia una redefinición competencial y de funciones en el conjunto de la atención primaria, básicamente estamos haciendo realidad aquella frase de un ilustre, médico de familia catalán, que era Joan Casajoana, que decía que en atención primaria es necesario dejar de hacer para poder hacer. Entonces, ese dejar de hacer en ocasiones será porque sea algo que no tiene que hacer nadie, pero en otras ocasiones será porque tenga que ser algo que tiene que hacer otra categoría profesional para que tú puedas hacer otro tipo de cosas de mayor valor añadido, que cuadren más con tu ámbito y con tu categoría profesional, etcétera, etcétera. Yo lo comentaba esto en el Día de la Atención Primaria, que me invitaron a un acto en la Organización Médica Colegial, organizado por el Foro de Médicos de Atención Primaria, ¿no? Porque bueno, la vicepresidenta creo que era del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, hablaba de algo así, de que esto no va de sustituir unos profesionales por otros. En efecto, por supuesto que no. Esto va de generar un mayor número de tiempo médico, que es lo que ahora mismo no tenemos. Y entonces, ¿cómo generamos tiempo médico? Hay diferentes elementos. Algunos de los elementos están relacionados con lo que se llama la construcción de capacidades, es decir, incremento de plazas desde grado hasta la formación sanitaria especializada y conseguir que se fidelicen. Otro de los elementos está con la promoción de la longitudinalidad. Sabemos que tener al mismo profesional de medicina de familia durante varios años en el mismo puesto, una de las cosas que hace es es el equivalente a incrementar en un 5% el número de profesionales. Y además sabemos que disminuye en un 20% la frecuentación, especialmente en personas mayores con múltiples patologías crónicas o con diagnósticos en el ámbito del sufrimiento psíquico. Entonces, ampliar ese concepto de longitudinalidad no solamente a los médicos, sino también y especialmente a las enfermeras, creo que es el otro elemento fundamental. Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver con reordenar funciones. Desde que yo me formé ahora, cuando yo me formé, mi tutor era de los pocos en toda Andalucía que hacía ecografía. Ahora mismo, pues habrá algunos que no hagan ecografía, pero casi todos la hacen. Hacer ecografía supone tiempo. Pues ese tiempo se tiene que liberar de algún sitio, porque si no, de donde se libera es de la contractura de la espalda con la que salen todos los profesionales cuando terminan la consulta. Muy bien. Ahora el turno de las farmacéuticas, ¿vale? Hemos empezado con ellos y siguen preguntando. Arantxa Real, de Ferrer, también. Comenta, desde Ferrer, como compañía comprometida con una innovación farmacéutica responsable y con impacto social, ¿cómo valora el papel que pueden desempeñar las empresas del sector en el nuevo marco de participación institucionalizado de los pacientes y en la estrategia farmacéutica orientadas a la sostenibilidad del sistema? Bueno, yo creo que la estrategia de la industria básicamente lo que hace es institucionalizar esta participación y lo hace además intentando que eso, digamos, sobreviva cuando los que estamos ahora nos vayamos, ¿no? Que creo que es uno de los objetivos fundamentales que tenemos cada uno. Yo creo que la industria farmacéutica, una de las cosas que tiene, digamos, que hay que poner en valor es que su propio objeto ya tiene un valor social. Eso no tiene por qué ocurrir con el conjunto de las industrias, pero es una característica que sí que forma parte de su idiosincrasia. Por eso, justamente, y por la importancia en el conjunto del sistema, es por lo cual se habilitan espacios concretos de participación. Creo que además estos espacios de participación hay un elemento fundamental y es que la institución no juega a ser industria farmacéutica y la industria farmacéutica no juega a ser institución. O sea, hay un reconocimiento de cuáles son los papeles que cada uno tiene que desempeñar y en ese ámbito en el cual, además, de forma totalmente abierta y sin ningún tipo de problema, se reconoce la existencia de disenso, intentamos alinearnos para intentar buscar, digamos, el bien superior, que es conseguir que aquellas cosas que aportan valor a la población lleguen a la población que lo necesita, garantizando la sostenibilidad a largo plazo del conjunto del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que hemos tenido ya dos sesiones al menos, dos reuniones de la comisión mixta de la estrategia de la industria farmacéutica. Tendremos otra en el último trimestre, antes de que termine el año, pero además de ahí han ido saliendo como spin-offs de grupos de trabajo para tratar temas concretos con organizaciones concretas, entonces más allá además de la bilateralidad, ¿no? Yo suelo decir esto, que además entiendo que a algunos de los actores pues, no les resulta como especialmente beneficioso, pero a mí me parece clave. Uno de los beneficios de la estrategia de la industria es que rompe el ámbito de bilateralidad.
7 organizaciones por 5 ministerios. Pues nada, esto es un problema básico de combinatoria para ver cuántas reuniones salen de ahí. Juntar todo eso en el mismo lugar y que, por ejemplo, sobre sistemas de precios en el ámbito, en el segmento en el cual ya está abierto la competencia, tengan que, o puedan debatir el Ministerio de Industria, el de Economía o el de Sanidad y el de Hacienda con Farmaindustria y con AESEG, con ASEBIO y con Biosim, me parece, sin lugar a dudas, que es un logro. Que se haga a puerta cerrada y que cada uno pueda, además, hablar con total libertad, me parece, sin lugar a dudas, que es un punto. Yo lo que creo es que, a nivel de compañías individuales, lo que tenéis es que, digamos, como que exigirle, digamos, productividad y rentabilidad a esos órganos de participación, a quienes os representan en esos órganos de participación, que es Farmaindustria en el caso de Industria Innovadora, AESEG en el caso de genéricos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, más preguntas también de la industria. Verónica García, de Ipsen, que es un laboratorio especializado en enfermedades raras. ¿Considera poder aprobar las enfermedades raras con dotaciones centrales, pero no regionales, para garantizar la equidad? Como, por ejemplo, igualdad en el cribado, dotaciones económicas para los centros de referencia, etcétera. Bueno, la igualdad en el cribado. Bueno, lo primero, creo que hay que diferenciar entre igualdad y equidad, ¿vale? Y creo que es fundamental en un contexto de un sistema con un alto grado de descentralización. Creo que uno de los problemas es que cuando pensamos en el sistema sanitario y analizamos las diferencias entre unas comunidades y otras, lo hacemos siempre en clave de como si tuviéramos 17 generadores de desigualdad. Cuando en muchas ocasiones, y creo que, por ejemplo, la cartera de servicios de genética y genómica es un claro ejemplo, de que en muchas ocasiones lo que tenemos es, entre comillas, y tampoco quiero edulcorarlo demasiado, pero 17 aceleradores, ¿no? La labor del Ministerio es ir viendo cuáles son esos elementos de aceleración que, digamos, sí que su no presencia en el conjunto del territorio a nivel nacional puede generar escenarios de desigualdad e intentar agrupar y elevar el suelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, con los cribados. Cuando empezó la legislatura estábamos en 7 cribados. Ahora ya se ha iniciado la tramitación de la última orden ministerial, que llega hasta 23 o 25, dependiendo de cómo los contabilicemos. Hay alguna comunidad que tiene 50, pero esa comunidad que tiene 50, aquí no es tanto un tema económico, sino de recopilar la evidencia disponible suficiente y necesaria como para poder garantizar que es necesario, o que tenemos que garantizar a nivel estatal la existencia de esto. Hay comunidades en las cuales, digamos, su foco y su desarrollo en el ámbito del cribado ha sido mayor que otras. Por ejemplo, Galicia, ¿no? Galicia es una de esas comunidades en las cuales históricamente, y además podemos identificar con nombre y apellidos a alguna de las personas que ha sido líder de poner eso en el centro del debate, ha ejercido una labor de liderazgo a ese respecto. ¿La labor del Ministerio es la de decir si Galicia tiene 50, toda España tiene 50? No, la labor del Ministerio tiene que ser: seguimos evaluando en función de cuáles son los que creemos que tienen una mayor verosimilitud de que tengan una evaluación favorable, lo ponemos en común con las comunidades autónomas, y si con el conjunto de las comunidades autónomas en el seno de la Comisión de Salud Pública estamos de acuerdo, seguimos elevando el umbral, ¿no? Cuando hablamos de política farmacéutica siempre hablamos de incentivos push e incentivos pull, ¿no? Pues bueno, en este caso las comunidades se encargan del pull y el Ministerio se tiene que encargar del push, ¿no? Y sobre lo que comentaba de los cesures, bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Existe el Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asistencial, que especialmente en el ámbito de los cesures es de lo que se encarga, que el año pasado conseguimos, digamos, liquidar los debes y los déficits y los positivos y los negativos del balance entre las diferentes comunidades autónomas. Nosotros ahí solamente hacíamos de árbitro, pero luego además tenemos el fondo de compensación, que sí que se va incrementando año tras año justamente para resolver esto. Otra cosa es la posibilidad de que existan partidas concretas que puedan facilitar, por ejemplo, la adopción de innovación en el ámbito de las enfermedades de los medicamentos huérfanos, en el ámbito de las enfermedades raras. Esto es una cosa que
ha estado en muchas ocasiones encima de la mesa, que ha estado encima de la mesa un poco supeditada a la reforma de la disposición adicional sexta que llevamos en el anteproyecto de ley de medicamentos y que si todo sale adelante pues sería una de las cosas que intentar poder llevar adelante desde luego con esta reforma. Vale, más pronto, ya vamos terminando. David Martorell, de Ferrer, también, con el proyecto de ley de septiembre del año 25 sobre las asociaciones de pacientes, se busca generar mayor entidad jurídica a las mismas, mayor profesionalización, genera habitualmente mayor coste para las asociaciones. ¿Cómo está previsto velar por la independencia de las asociaciones que podrían ser menos independientes financieramente? Creo que ahora mismo, primero, dar una mayor seguridad jurídica no tiene por qué generar un ámbito digamos, de profesionalización. Yo creo que en términos generales sí que hay una tendencia de las organizaciones de pacientes a avanzar hacia la profesionalización, sobre todo de las que se agregan, ¿no? O sea, de las, pues, no sé, estoy pensando Foro Español de Pacientes, Plataforma de Organizaciones de Pacientes o Federación Española de Enfermedades Raras, ¿no? Por pensar en las tres primeras que me vienen a la cabeza, hay muchas más. Y luego está claro que también hay otras con una masa crítica tremendamente grande, ¿no? Yo creo que la ley tiene que servir para dar respuesta a lo que necesitan esas grandes y darles además como el aval jurídico para después poder optar a subvenciones, etcétera, etcétera, pero también tiene que servir para poder proteger, en cierto modo, a esas organizaciones que son representativas en su ámbito, pero que en muchas ocasiones pueden verse sometidas a una especie de dumping, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando yo hablaba de institucionalizar la participación sin institucionalizar a las organizaciones, el protegerlas jurídicamente tiene que servir, por ejemplo, para que... Voy a poner un ejemplo de una organización con la que tenemos buen trabajo y tenemos un trato bueno para que no, para que no sea susceptible de pensar que va con indirectas. Un ejemplo de organización con la que tenemos un buen y sólido trabajo, FEDE, la Federación Española de Diabetes de España, ¿no? Imagínate que FEDE tiene una mala relación con nosotros. Y entonces nosotros decidimos incentivar el auge y la participación de una organización, digamos, menor en el ámbito de la diabetes, con un menor nivel de representatividad, simplemente porque se alinea más con nuestros postulados en términos políticos. Eso básicamente sería una faena para una organización que es representativa y que además, digamos, tiene un peso importante en el conjunto del sistema. Si eso lo pasamos a patologías de un poco menor prevalencia, organizaciones que pueden llevar mucho tiempo de trabajo y que en ocasiones tienen que tener la independencia para manifestar discursos que sean contrarios de queja y de exigencia a las instituciones, tenemos que intentar poder protegerlas para que mañana no me saque yo de la manga una organización que pueda hacer un uso instrumental por parte de las organizaciones. Entonces, cuando yo digo que la ley de organizaciones de pacientes, desde el momento en el que surja, tiene que ser de las organizaciones de pacientes y no de las instituciones, es porque justamente lo que tiene que intentar es protegerlas a ese respecto, ¿no? Yo creo que en los últimos años, muy especialmente en el ámbito de las comunidades autónomas, porque en el ámbito estatal estamos un poco más constreñidos a ese nivel, se ha avanzado mucho en el ámbito de los convenios con organizaciones, en el ámbito de la incorporación en muchos planes, programas y proyectos, lo cual ha hecho que el porcentaje de financiación pública de las organizaciones de pacientes haya ido incrementándose y, de hecho, bueno, los datos que hemos visto son bastante notables. Y yo creo que, bueno, dar una estructura normativa a eso es un punto positivo. Bueno, vamos terminando. Ricard Mig, de Bionure Therapeutics, una pregunta muy concreta. ¿Qué papel pueden tener los medicamentos de valor añadido en su uso en el sistema y su financiación? ¿Con medicamentos de valor añadido estamos hablando de innovación incremental o estamos hablando en términos generales de medicamentos innovadores? Estoy buscando quién la ha hecho, por si me lo aclara. Ricard, de Bionure Therapeutics. Vale. Bueno, yo creo que justamente en la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública sí que intentamos acelerar el reconocimiento de la innovación incremental, que también queda reconocido en el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios. Creo que la innovación incremental viene a cubrir un ámbito de innovación que en muchas ocasiones queda fuera de la definición de innovación que se hace por parte de las grandes empresas y que en muchas ocasiones va dirigida a un tipo de empresa como más concreta y más pequeña, pero que acaba suponiendo un cambio para un paciente, ¿no? El ejemplo que pone siempre César, el director general de cartera y farmacia, es el de la adrenalina, ¿no? La molécula sigue siendo la misma, pero si cambias el inyector, verdaderamente estás
realizando una modificación sustantiva en la facilidad que puede tener el paciente para administrar, pero no solamente facilidad entendida como comodidad, sino verdaderamente en la capacidad de que el medicamento acabe haciendo su acción, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que ahora mismo en el seno de la Comisión Interministerial de Precio sí que se le intenta dar un reconocimiento, bueno, más o menos, o sea, todo lo que sale de ahí es formal, pero se intenta hacer una valoración de lo que es la innovación incremental de una manera más o menos explícita. Creo que la incorporación en la ley, vía Agencia Estatal de Salud Pública y posteriormente vía Ley del Medicamento, viene a hacer un reconocimiento de que eso es un ámbito de innovación, y es un ámbito de innovación que, especialmente en España, es especialmente relevante, ¿no? De hecho, el hecho de que nosotros lo sacáramos no lo sacáramos, sino que lo incluyéramos también aceptando la enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña y trabajada con otros grupos parlamentarios, es una especie de reconocimiento de que, bueno, había ciertas cosas que había que intentar hacer un guiño también al tejido farmacéutico nacional. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Padilla. Entre que hemos empezado un poquito tarde y luego el retraso, la verdad es que pero ha sido muy enriquecedor. Yo creo que hemos tenido ocasión de tocar muchos temas, de oír cuál es la situación, el punto actual en el que se encuentra el Ministerio. Como siempre, yo agradezco esa apertura que tiene, por supuesto, el secretario de Estado, el Ministerio, pues para estas reuniones con la industria, con todos los sectores implicados, instituciones, asociaciones que han venido hoy aquí en Barcelona, pero también cuando estuvimos en Madrid. Estamos encantados de repetir, si puede ser en el futuro. Lo que pasa con estas situaciones es que en estos encuentros es que hay tal cantidad de temas que muchos se ven de forma muy por encima. Tenemos que hacer monográficos si te prestas a ello, ¿no? Tampoco abusando de tu generosidad, de tu tiempo. Hay muchas más cuestiones que nos han pasado, pero evidentemente no hay tiempo, ¿no? Quiero dar las gracias a los dos sponsors, ¿vale? A Novo Nordisk y a Ferrer. Muchísimas gracias por vuestra participación, y a todas las personas que nos han acompañado aquí en Barcelona. Agradeceros vuestro tiempo y vuestra disponibilidad. Muchas gracias, y me gustaría cerrar pidiendo un aplauso para el secretario de Estado.